Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la reunión anual de la sección de cardiología geriátrica de la sección de la Sociedad Española de Cardiología. Yo soy Luis Borrego, cardiólogo de la Unidad de Arritmias del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y tengo el placer y el honor de moderar esta sesión, esta interesantísima sesión sobre la fibrilación auricular en el paciente anciano. Y hoy, pues, tenemos la suerte de contar con tres grandes expertos en el tema de la fibrilación auricular en el paciente geriátrico. Y, bueno, quiero recordaros que estas sesiones están acreditadas y que cuentan con unos 5,35 créditos, pero es preciso que veáis el 80% de las sesiones, ¿vale? No hace falta que sea en directo, puede ser en diferido, pero siempre antes de mañana a las 12 de la noche. Mañana, el 23 de mayo a las 12 de la noche ya se cierra la sesión y no contaré los créditos, ¿vale? Si queréis saber cómo está el estado de la sesión, de vuestras sesiones, hay una pestaña que pone mis sesiones y lo podéis ver, ¿vale? Para preguntar, esto es una sesión interactiva, entonces si os surgen dudas podéis hacer preguntas por vía internet. Yo tengo aquí un iPad en el que recibo la información y luego les iré preguntando a mis compañeros pues las preguntas que habéis formulado. Así que nada, espero que disfrutéis esta sesión tanto como la voy a disfrutar yo, y damos paso al primer médico, que es el doctor Manuel Martínez Sellés, que nos va a hablar de predictores de fibrilación auricular en el paciente mayor. Adelante. Muchas gracias por la presentación y además por la oportunidad de estar aquí en una mesa de amigos, y también agradecer a la sección la oportunidad de poder estar con vosotros. Vamos a ver si me dan la opción de manejar yo mi presentación, a ver si me dan esta opción y puedo yo manejarla. Estoy esperando que me autodicen ahora. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, no tengo conflictos de interés y yo voy a hablar de cómo predecir la fibrilación auricular en ancianos, pero me voy a centrar mucho en el bloqueo interauricular. Lo primero porque es una pasión que tengo desde hace 5 años, y también porque creo que es un trastorno muy importante que tenemos que conocer todos los que vemos pacientes de edad avanzada. ¿Qué es el bloqueo interauricular? Bueno, el bloqueo interauricular básicamente es tener una onda P que mide más de 120 milisegundos. Esto se genera porque hay o bien una conducción lenta en el haz de Bachmann, que en este caso pues tenemos una onda P con morfología habitual, positiva en cadera inferior, que mide más de 120 milisegundos, que como todos saben es un cuadradito grande del electrocardiograma. Y en el bloqueo avanzado hay un bloqueo completo del haz de Bachmann, y esto lo que sucede es que además de tener más de 120 milisegundos la duración de la onda P, tenemos una morfología positiva negativa en cadera inferior. ¿De acuerdo? Esto es lo que vemos en esta diapositiva. Tenemos tres tipos de onda P. A la izquierda tendríamos una onda P normal que mide menos de 120 milisegundos. En el medio, la onda P de un bloqueo interauricular parcial con una duración de más de 120 milisegundos, pero que es positiva en cadera inferior. Y por último, en el lado derecho, la onda P positiva negativa en cadera inferior que vemos en los pacientes con bloqueo avanzado. Lamentablemente, este trastorno electrocardiográfico frecuentemente no se diagnostica de forma adecuada, y además hay que saber medir la onda P, y en esta imagen vemos cómo se mide de forma correcta. Escoger el primer inicio de la onda P y medir el último fin de la onda P, que no tiene por qué ser en la misma derivación. Bien, ¿por qué es tan importante en los ancianos? Porque es un trastorno fundamentalmente de los ancianos. Esto sucede también con la fibrilación auricular, con lo cual pues hay que tener cuidado, porque en los estudios que se hacen para ver la prevalencia de bloqueo interauricular, a edades avanzadas empieza a haber mucha fibrilación auricular y puede parecer que hay una bajada de la prevalencia. Como vemos aquí, pues en individuos jóvenes es muy raro, pero el bloqueo interauricular va aumentando su prevalencia y en individuos de edad avanzada es muy frecuente. De hecho, en un estudio que hicimos nosotros viendo la prevalencia de bloqueo interauricular en
individuos de 70 a 80 años y en centenarios. Ahí vemos las barras azules oscuras que son de centenarios. Como se puede ver, en los centenarios lo raro es tener, o es poco frecuente tener una onda P normal, solo lo tienen como un cuarto. Y luego hay un cuarto que tienen bloqueo parcial, un cuarto bloqueo avanzado y un cuarto que están en fibrilación auricular. Bien, ¿y qué relación tiene el bloqueo intraauricular con la fibrilación auricular? Lo primero, está muy claro que el tener un bloqueo intraauricular aumenta la incidencia de fibrilación auricular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen bloqueo intraauricular avanzado. Hay una asociación clara con el desarrollo de fibrilación auricular. Y además se ha visto que el riesgo de fibrilación auricular en población general va aumentando a medida que pasamos de bloqueo parcial a bloqueo avanzado. Y un paciente con bloqueo avanzado tiene un gran riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Esto se ha visto incluso con metaanálisis que han cogido distintos estudios y que se han visto que tener un bloqueo intraauricular aumenta el riesgo de tener una fibrilación auricular. Y además se relaciona no solo con fibrilación auricular, sino también con extrasistolia supraventricular, que es también un predictor de fibrilación auricular y de ictus. En este estudio que nosotros vimos que los pacientes, esto da todo en centenarios, los centenarios con una onda P normal tenían con poca frecuencia extrasistolia supraventricular que iba aumentando a medida que pasábamos a bloqueo parcial y a bloqueo avanzado. Bien, ¿y qué sucede con otros eventos? ¿El único problema es la fibrilación auricular? No. Lo primero, el ictus, ¿no? Hay una clara relación de ictus. En este estudio que hicimos en pacientes con insuficiencia cardíaca, vemos que es sobre todo en pacientes con bloqueo intraauricular avanzado. El tener un bloqueo intraauricular avanzado aumenta hasta en 3 veces el riesgo de desarrollar un ictus. Y por lo tanto, cada vez estamos viendo más, y este es también un estudio que acabamos de publicar en Europace, que existe una relación no solo con fibrilación auricular, que lo tenemos a la izquierda, también con ictus y también con el endpoint combinado fibrilación auricular e ictus. Y en todos los casos, sobre todo en pacientes con bloqueo intraauricular avanzado. Es decir, lo que de verdad confiere un riesgo es tener un bloqueo intraauricular avanzado, esta onda P positiva o negativa en cada inferior que mide más de 120 milisegundos. Pero es que se asocia no solo al desarrollo de ictus, también al desarrollo de demencia. Fue la primera vez que lo vimos, año 2016, vimos por primera vez que los centenarios iban teniendo más demencia a medida que pasaban de onda P normal a bloqueo parcial, a bloqueo avanzado y al desarrollo de fibrilación auricular. Y a raíz de estos resultados realizamos ya un estudio específico destinado a ver esto, que fue un subestudio del estudio Vallés, y ahí lo que vimos es que el porcentaje de ancianos que tenían tanto basalmente como que desarrollaban un deterioro cognitivo iba aumentando de los pacientes con onda P normal, aquellos que tenían un bloqueo parcial, aquellos que tenían un bloqueo avanzado. Con lo cual, de forma prospectiva, vimos esta asociación de bloqueo intraauricular, sobre todo en el caso de bloqueo intraauricular avanzado, con el desarrollo de deterioro cognitivo. Y es más, hemos publicado recientemente que un estudio casos control, hemos visto que aquellos pacientes que tenían un bloqueo parcial y sobre todo aquellos que tenían un bloqueo avanzado, tenían con más frecuencia una asociación con deterioro cognitivo. Y por lo tanto, pues la conclusión de este estudio es que no solo hay una asociación con fibrilación auricular, no solo hay una asociación con ictus, sino que hay también una asociación con deterioro cognitivo y además es una asociación independiente, es decir, que no depende del desarrollo de la fibrilación auricular y del desarrollo del ictus, ¿no? ¿Y qué sucede con la supervivencia? Bien, hemos podido ver en distintos estudios que hemos hecho en distintos ámbitos, tanto en centenarios como en pacientes con infarto de miocardio, en pacientes con Takotsubo, en pacientes con TAVI, que el hecho de tener un bloqueo intraauricular y sobre todo el hecho de tener un bloqueo intraauricular avanzado se asocia no solo con el pronóstico a nivel de fibrilación auricular, de ictus y de demencia, pero también con el pronóstico en lo que respecta a mortalidad total, con lo cual el bloqueo intraauricular, sobre todo el bloqueo intraauricular avanzado, es un predictor independiente de supervivencia y esto nos parece que es algo muy relevante. Bien, y ya para terminar, unas palabras sobre la fibrosis atrial, ¿no? Nosotros creemos que en el fondo el tener un bloqueo intraauricular y sobre todo tener un bloqueo intraauricular avanzado, lo que nos está indicando es que tenemos fibrosis atrial. De cierta forma es un marcador barato, sencillo de hacer de lo que es la fibrosis auricular izquierda, sobre todo, como vemos en la publicación de la derecha, en los pacientes con bloqueo intraauricular avanzado.
Es decir, hemos visto que la cascada fisiopatológica que produce el tener una contracción contra la válvula mitral en un momento en que no es adecuado, esto va a producir una dilatación de la aurícula izquierda y también un daño que acaba produciendo fibrosis auricular. Y como vemos en este estudio que también hemos publicado recientemente con resonancia magnética, hay una relación muy clara entre la duración de la onda P y la presencia de fibrosis auricular, y nuevamente es una forma sencilla de detectar fibrosis auricular en ancianos, hacer un electrocardiograma y ver cómo está la onda P. Nosotros, de hecho, hemos demostrado experimentalmente que se puede producir un bloqueo intraauricular de forma experimental y que el bloqueo intraauricular es, por lo tanto, una entidad distinta a lo que es la dilatación de aurícula izquierda, y de hecho estamos actualmente, y es la última publicación que tienen ahí, haciendo un estudio prospectivo para ver cómo podemos tener pacientes que tienen alteraciones de la onda P, tienen bloqueo intraauricular sin tener una dilatación auricular. Y bueno, nuestra teoría es que el bloqueo intraauricular, sobre todo el bloqueo intraauricular avanzado, comparte muchas características de la fibrilación auricular. Y de hecho nosotros creemos que comparten tantas características que en el futuro algunos pacientes con bloqueo intraauricular avanzado se van a tratar de forma similar a como tratamos actualmente la fibrilación auricular. Son dos entidades muy parecidas y nuestra teoría, nuestra hipótesis fisiopatológica es que son tan parecidas que probablemente en el futuro vamos a tratar a pacientes con bloqueo intraauricular avanzado de forma similar a como hacemos con la fibrilación auricular, anticoagulando a estos pacientes. Nosotros tenemos el empeño de hacer un ensayo clínico en el que se pueda demostrar esta hipótesis. Y bueno, también hablar de que hay otros predictores a nivel de alteraciones electrocardiográficas. No todo es de bloqueo intraauricular, también hay que ver el voltaje de la onda P. Y bueno, todo esto se puede combinar con un índice que hemos llamado MVP, y que este índice también nos puede decir el riesgo que tiene el paciente de desarrollar una fibrilación auricular. Bien, como conclusiones, la primera yo creo que es la más importante. La prevalencia del bloqueo intraauricular aumenta claramente con la edad. Estamos hablando de un trastorno electrocardiográfico que básicamente es un trastorno geriátrico. Es un precursor de fibrilación auricular. Además, como hemos visto, se asocia a extrasistolia auricular y además en edades extremas es muy frecuente. De hecho, solo un cuarto de los centenarios siguen teniendo una onda P normal. Y por ello nosotros creemos que es importante hacer electrocardiograma en los ancianos, tanto para hacer un screening de fibrilación auricular como de bloqueo intraauricular. Hemos visto que ya hay una asociación clara, no solo con el riesgo de ictus, sino también con fibrilación auricular, con deterioro cognitivo y, como hemos dicho también, incluso con supervivencia. Cuestiones abiertas en el bloqueo intraauricular avanzado, el papel de los anticoagulantes, hasta qué punto es un marcador de fibrosis auricular y, como he dicho, integrarlo en un MVP score. Bueno, muchas gracias. Luego al final de las charlas creo que hay una opción de hacer preguntas que contestaré con mucho gusto. Muchas gracias, Manuel, porque ha sido una charla, la verdad es que interesantísima. Yo tengo mis propias cuestiones también, si no se adelantan los oyentes, así que estaré encantado de discutirlo luego. Y nada, ahora pasamos a la siguiente presentación que nos va a dar el doctor Óscar Díaz Castro, que es un cardiólogo del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y va a hablarnos de la anticoagulación en el paciente frágil, el anciano frágil. Así que nada, adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y entroncando con el tema previo de anticoagular al paciente con fibrilación auricular mayor y frágil. En la presentación que se me ha encargado, pues vamos a pasar por 3 puntos fundamentalmente. Vamos a ver cuál es la implicación epidemiológica que tiene la fragilidad y la fibrilación auricular. Hablaremos de qué alternativas de antitrombóticos podemos disponer para este tipo de pacientes. Veremos algún subgrupo de pacientes donde hay más complicación en la toma de decisiones y finalmente concluiremos. Bueno, poco que decir, la fibrilación auricular es algo muy prevalente, 2% de la población en general, a partir de los 80 años, 1 de cada 10, a partir de los 85, casi 2 de cada 10, y la implicación que esto va a tener en cómo está desenvolviéndose las pirámides poblacionales va a hacer que tengamos muchísima población de octogenarios en poco tiempo y, por tanto, de fibrilación auricular.
Bien, esto nos lo dejan claro cada vez que se hace un registro a nivel de la Sociedad Española de Cardiología. Se observa claramente como cada vez hay más prevalencia, acercándose al 20% de la población de octogenarios. Esto supone aproximadamente 1 millón de pacientes en España, de los cuales 1 de cada 10 está sin un diagnóstico. El por qué el anciano desarrolla fibrilación auricular, ya lo ha adelantado previamente Manuel. La fibrosis que se desarrolla en la aurícula es probablemente la parte más importante, pero esta fibrosis además va favorecida por múltiples comorbilidades que se asocian también a la edad, como la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad valvular, la hipertensión y otro tipo de comorbilidades que afectan al anciano y que favorecen que finalmente se desenvuelva la aparición de fibrilación auricular. Y esto es relevante porque el 20% de todos los ictus isquémicos se producen por esta patología y además son ictus que tienen más mortalidad, más discapacidad, generan más recidiva y más costes. Por tanto, es relevante el estudiarlo, el hablar de ello y además, si dejamos aparte algún estudio de ablación, pues básicamente solo el tratamiento antitrombótico ha demostrado reducir la mortalidad asociada con la fibrilación auricular. Esto lo dejan claro las guías que se acaban de actualizar hace pocos días, donde el primer eslabón del tratamiento es evaluar el riesgo trombótico y a partir de ahí poner en la pirámide, la punta de la pirámide, el tratamiento antitrombótico para reducir en la medida posible el riesgo de un ictus. Bueno, hay que utilizar una herramienta validada, las guías nos proponen CHAS-VAS, donde prácticamente todos los ancianos ya puntúan, porque a edad más de 75 años ya son 2 puntos y prácticamente está siempre indicada la anticoagulación y así lo recoge en el algoritmo de tratamiento que se ha actualizado recientemente. ¿Cuál es el problema? El problema es que la anticoagulación no es absolutamente inocua y que podemos inducir también aparición de riesgo hemorrágico y esto podemos predecirlo o intentar predecirlo por scores validados como el score Hasbled, que es el acrónimo que, como ya conocen ustedes, pues es de hipertensión no controlada, patología hepática o renal, ictus previo, edad avanzada, es decir, que varios de los factores que predicen riesgo hemorrágico son factores que predicen riesgo trombótico y, por tanto, va a ser muy frecuente que en el anciano frágil tengamos 3 o más puntos, que es lo que confiere un riesgo hemorrágico alto, pero ello no contraindica la anticoagulación. Lo que nos tiene que poner absolutamente en alerta es en actuar sobre aquellos factores que podemos modificar para reducir ese riesgo hemorrágico y favorecer al paciente de la prevención antitrombótica. El reducir la tensión arterial, el corregir la anemia, el reducir el riesgo de caídas. Ya nos hablan aquí de la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Bueno, la fragilidad pues consiste en un estado clínico en donde el paciente es más vulnerable a que ante un estresor externo tenga más complicaciones, más aparición de discapacidad e incluso de mortalidad. Es una reducción de la reserva fisiológica del paciente ante un estresor externo. Hay varios índices, quizás el más conocido es el índice de Fried, donde la pérdida de peso, la sensación de fatiga, la velocidad de la marcha lenta, la poca actividad física y la poca fuerza de agarre, pues tener 3 o más de estos criterios ya establece el criterio de fragilidad. Y esto entra dentro de la heterogeneidad del proceso de envejecimiento. Tenemos desde ancianos robustos a ancianos absolutamente en las edades finales de la vida y podemos detectar pacientes con un inicio de fragilidad donde podemos actuar porque esto es reversible. No debemos confundir la fragilidad donde el paciente todavía no tiene discapacidad con la discapacidad establecida o la dependencia. Debemos de actuar aquí con una intervención que permita en alguna forma reducir el porcentaje de ancianos que evolucionan hacia el deterioro funcional. Bien, una vez dicho esto, ¿cómo se relaciona la fibrilación auricular y la fragilidad? Bueno, pues se sabe que la fragilidad aumenta el riesgo de desarrollo de fibrilación auricular y de la misma forma la fibrilación auricular multiplica por 4 el riesgo de que el paciente desarrolle fragilidad. Los pacientes frágiles con fibrilación auricular tienen más mortalidad, tienen más duración de las hospitalizaciones y el tema que nos ha tocado tocar hoy es el tema de si esto afecta a la selección del tratamiento antitrombótico o a la decisión de iniciar o no tratamiento anticoagulante. Bueno, como punto inicial podríamos decir que efectivamente el anciano frágil presenta comorbilidades, la insuficiencia renal, el riesgo de caídas, la polifarmacia, el riesgo de interacciones medicamentosas que podrían afectar a este tema, pero la realidad es que si uno escarba, veremos ahora que el anciano frágil ha generado poca evidencia científica real, porque está poco introducido en los ensayos que generan evidencia. ¿Qué alternativas tenemos?
Bueno, pues básicamente hasta ahora teníamos los dicumarínicos, que inhiben la síntesis hepática de factores de la coagulación, o actuar directamente donde el factor dice activado con los inhibidores de este factor, apixaban, edoxaban y rivaroxaban, o directamente contra la trombina con dabigatran. Estas son las alternativas que tenemos en el mercado, que tienen una evidencia detrás, en el caso de la warfarina, pues en ensayos de no muy grande, pero que la avala la enorme experiencia de más de 3 décadas usando los médicos, y frente a este estándar, que es la warfarina, la evidencia generada por los ensayos clínicos de los nuevos fármacos, que se aproxima a más de 100.000 pacientes y aleatorizado. En resumen, warfarina reduce un 60% ictus, lo reduce frente a placebo y reduce un 40% frente a aspirina. ¿Lo reduce en el anciano mayor? Pues lo reduce. El ensayo clínico que probablemente más ancianos y de mayor edad ha incluido es el estudio de Birmingham, el estudio BAFTA, que cerca de 1.000 pacientes con una edad media de 81 años, cuando se reutilizaron a warfarina o aspirina, se redujo con warfarina a menos de la mitad el riesgo de ictus sin aumentar el riesgo hemorrágico. De primera connotación de que la aspirina no es inocua en el anciano mayor, o al menos es igual de segura que el anticoagulante, pero con menos protección antitrombótica. Bueno, esto era un ensayo clínico. En vida real, un registro italiano de 4.000 pacientes, todos octogenarios, algún centenario, y la anticoagulación menos del 2% anual de tasa de hemorragia mayor. Por tanto, esto es viable también en vida real, porque la tasa de ictus en estos pacientes es muy superior a ese 2%. Y de hecho, cuando analizamos ictus prevenidos por menos las hemorragias que causamos, incluso ponderando las hemorragias intracraneales, porque suelen generar más discapacidad, a medida que nos movemos en edades más avanzadas, incluso por encima de los 85 años, mayor es el beneficio neto que obtenemos de la anticoagulación frente a la no anticoagulación o la antiagregación. No vamos a entrar en todos los sacos han demostrado que son o mejores o no inferiores a la warfarina en prevención de ictus, más seguros o no inferiores en prevención de hemorragia mayor y absolutamente superiores en reducción de hemorragia intracraneal. Y cuando hay subanálisis en ancianos, esto se extrapola al paciente mayor incluido en estos ensayos, y es cierto que dabigatran 150 es el único que tendría una interacción positiva con la edad y no debiera ser una opción autogenaria, o sea, utilizaríamos lo de 110. Bueno, cuando uno mira con más lupa si realmente hay pacientes frágiles representados en los ensayos clínicos que generan evidencia, la respuesta es no hay ningún ensayo que haya aleatorizado por fragilidad. Por tanto, nos tenemos que presumir que de los ancianos mayores el porcentaje de fragilidad fuera mayor, y vamos a ver cuántos representados estaban. Como decía, en el estudio de warfarina frente a aspirina había un 20% de más de 85 años, pero en el resto de estudios de anticoagulantes directos, el porcentaje de pacientes de más de 85 años, los que concentrarían probablemente la mayor fragilidad, es entre el 4 y el 5%. O sea que, más o menos, quedémonos con que el 40% tiene más de 80 años, 4 o 5% más de 85 años. Metaanálisis en los pacientes mayores, no se afecta el beneficio de los sacos frente a la anticoagulación con warfarina, y de hecho, a medida que avanzamos la edad, incluso parece que ese beneficio, al menos en lo que es la protección antitrombótica, aumenta sin que el riesgo hemorrágico empeore. Y cuando analizamos en pacientes mayores de 75 años, queda claro que la hemorragia intracraneal se reduce, el riesgo de hemorragia mayor es no inferior y la eficacia antitrombótica se reduce. Por tanto, las guías recogen esa evidencia diciendo que los anticoagulantes directos deberían ser primera línea de tratamiento, sin lugar para la aspirina, que ya había quedado claro en el BAFTA, pero que de nuevo se recoge en el estudio de Rodes, donde realmente cuando se compara apixaban frente a la aspirina, que resultó que apixaban es mejor que aspirina en reducción de eventos trombóticos y igual de segura en riesgo hemorrágico, ese beneficio se concentraba en los pacientes más ancianos, los pacientes de más de 75 años, donde claramente se reducían los eventos trombóticos sin aumentar riesgo hemorrágico. Bueno, vida real y fragilidad. Fragilidad, voy a presentar estudios prácticamente todos de este año. Es un estudio de bases de datos americanas que recogen, basados en un índice de fragilidad validado, 150.000 pacientes frágiles que inician o bien apixaban o dabigatran o rivaroxaban o warfarina, y los resultados de los ensayos pivotales, quedémonos con que se reproducen también en los pacientes
que se comparan por fragilidad. El último que faltaba por presentar era Edoxaban, que es el último en salir al mercado, que este mismo año también ha publicado sus datos con tasas de hemorragia y de prevención de ictus de en torno al 0,8 y al 1%, que son perfectamente asumidos. ¿Cómo recoge la fragilidad las guías de práctica clínica? Bueno, pues en lo que respecta al tratamiento antitrombótico es este párrafo lo que nos dicen. Nos dicen que los pacientes ancianos son tratados menos a pesar de que la suficiente evidencia que hay para ser tratados. Que la fragilidad, las comorbilidades y el riesgo de caídas no sobrepasan los beneficios de la anticoagulación, que los antiagregantes no son una opción porque son igual de seguros y no protegen lo mismo, y que ojo cómo estamos prescribiendo las dosis de fármacos anticoagulantes. Bueno, vamos a profundizar un poco en esto. Si uno ve si realmente se prescriben menos anticoagulantes en anciano frágil, se encuentra que el porcentaje de prescripción varía muchísimo según el estudio, desde pacientes estudios donde el 36% solo se anticoagulan a estudios de cerca del 90% de los ancianos frágiles recibiendo fármacos anticoagulantes. Lo que está claro es que incluso dentro de los octogenarios, el comparar a los pacientes por debajo de 85, entre 85 y 90 y por encima de 90 se asocia claramente a un menor uso de anticoagulantes y a un mayor uso de aspirina, incluso en pacientes que recibían un enorme porcentaje de ellos tratamiento anticoagulante. Un estudio que pretendió ver si había estudios con fragilidad en los que se analizara el efecto o el impacto de esta en la anticoagulación, básicamente encontró solo 3 estudios donde se medía de forma validada la fragilidad. El porcentaje de fragilidad en pacientes que eran pacientes todos hospitalizados por fibrilación auricular estaba en torno al 25 al 64% y se anticoagulaban entre el 50 y el 70% de estos pacientes. En cualquier caso, el tener el diagnóstico de fragilidad reducía al 50%, que se reducía un 50% la probabilidad de recibir tratamiento anticoagulante. Otros estudios, en cambio, no. Estudios que han analizado todos los síndromes geriátricos, la fragilidad, predictor independiente de mortalidad, asociada positivamente a CHAS-BAS y a Haslet, pero que no afectó en este caso la decisión de anticoagulación, como tampoco en el más reciente que se acaba de publicar, HF, donde en una población muy tratada, el tener fragilidad u otros síndromes geriátricos no se asoció a una menor prescripción de tratamiento anticoagulante. Claro, en una población muy tratada, el 86% recibía tratamiento anticoagulante. En cualquier caso, cuando no se trata al paciente mayor con anticoagulantes, una de las principales causas que se argumenta es el riesgo de caídas. El riesgo de caídas es prácticamente la primera causa que el médico relata como para no prescribir anticoagulantes, cuando la realidad es que las tasas de hemorragia intracraneal traumática al año están por debajo claramente del 1% y a 3 años en torno del 2%. Cuando analizamos esto, incluso las propias guías de este año hacen referencia a un estudio que hacía una estimación en función de un modelo predictivo, donde decía que aproximadamente había que caerse 295 veces al año para que el riesgo de la hemorragia por la caída fuese superior al beneficio que le aportábamos al paciente. Obviamente esta cifra raya un poco cuando la escuchamos. Hay que ver un poquito bien ese estudio. Es un estudio que tiene más de 20 años, que se basa en asunciones de más de 40 años y que solo evalúa el riesgo de hematoma subdural y no otras hemorragias intracraneales. Así que habría que transmitir un mensaje de prudencia, porque al mismo sitio podemos, al mismo lado de este estudio podemos poner otro de 5.000 caídas reales, donde pacientes de más de 90 años caerse tienen un riesgo claramente superior a los pacientes más jóvenes, y si encima están con aspirina o warfarina, cuando se caen aumenta claramente el riesgo. En cualquier caso, los ACODs también han evaluado en los pacientes que tenían un riesgo aumentado de caídas si su beneficio se mantenía, y no solo se mantenía, sino que como estos pacientes con riesgo aumentado de caídas habitualmente tienen un riesgo mayor, aumentaba mucho más el beneficio de recibir un anticoagulante directo, en este caso Edoxaban, frente a warfarina, que el beneficio que obtenía un paciente que no tuviese ese elevado riesgo de caída. Los NNTs para obtener beneficio claramente eran mucho menores que en los pacientes que no tenían ese riesgo de caídas. Por tanto, como conclusión, y ahí en el Aristóteles hizo otro estudio parecido donde el riesgo de caídas no afectaba el beneficio de apixaban, el riesgo de caídas no debiera ser una contraindicación en general con las individualizaciones que queramos hacer para recibir el tratamiento anticoagulante, y probablemente la anticoagulación con anticoagulantes directos fuese mejor que por esa menor tasa de hemorragia intracraneal que el dicumarínico. En cualquier caso,
hay test o scores validados para evaluar el riesgo de caídas y lo que hay que hacer es intervenir para reducir en la medida de lo posible aquellos factores corregibles, el uso de psicotrópicos, mejorar la agudeza visual, la fortaleza, etc. La otra cosa que nos hacen referencia a las guías es en cuanto al sobreuso de dosis bajas. ¿Esto es real en los pacientes frágiles? Bueno, primero, ¿qué son dosis bajas? Dosis bajas de dabigatran son 110 frente a 150 cada 12, de rivaroxaban son 15 frente a 20 cada 12, de apixaban son 2,5 frente a 5 y de edoxaban 30 frente a 60 una vez al día. Bueno, vemos que una cosa es reducir el 50% de la dosis y otra cosa es reducir un porcentaje mucho menor. No es lo mismo, ¿no? Cuando analizamos cómo se seleccionaron a los pacientes para las dosis bajas, dabigatran no seleccionó a nadie, pero de sus análisis posteriores sí que se ve que los pacientes de más de 80 años, uso concomitante de verapamil o percibiendo un riesgo aumentado de caídas, de riesgo hemorrágico, la dosis de 110 debía ser la que se utilice, mientras que en el resto de los fármacos sí que se preseleccionó una población concreta. Básicamente por función renal, por debajo de 50 mililitros por minuto de aclaramiento para rivaroxaban, 2 de estas 3 por debajo de 60 kilos, creatina por encima de 1,5 o edad mayor de 80 años para apixaban, o en el caso de edoxaban, por debajo de 50 de aclaramiento, peso bajo o uso concomitante de estos fármacos. La realidad es que esos pacientes estaban poco representados en el propio ensayo clínico, 20-30% o menos del 5% en el caso de la apixaban, y que cuando se analizaron esos pacientes en un metaanálisis, los que recibieron dosis bajas, sí que realmente los que recibieron dosis bajas de esa forma preseleccionada se comportaron igual que los que recibieron las dosis estándar. Es decir, el beneficio que obtuvieron frente a warfarina fue equivalente tanto en reducción de eventos isquémicos como de riesgo hemorrágico que los que recibieron la dosis mayor. Pero al mismo tiempo, lo que nos están diciendo los datos de ventas y este registro europeo es que se están vendiendo muchísimas más dosis bajas que lo que se incluyeron en los ensayos clínicos. Entonces aquí hay dos posibilidades. O nuestra población real es muy diferente a las poblaciones de los ensayos clínicos o estamos utilizando dosis de forma inapropiadamente baja, ¿no? Estudios que argumentan esto, les voy a presentar 2 o 3. El estudio Orbit, de bases americanas, 13% de pacientes incorrectamente tratados, sobre todo infradosificación. ¿Qué implicaciones tenía esto? Bueno, lo primero, de nuevo, los ancianos y las mujeres eran los que estaban mal dosificados, así como los que tenían comorbilidades. Y eso tenía una implicación en cuanto al pronóstico, aumentando, ven en azul y en rojo la infradosis y la sobredosificación, el riesgo de hospitalización y el riesgo incluso de mortalidad. Hoy mismo se publican datos del Garfield, que es un estudio internacional de más de 35.000 pacientes, donde de nuevo la edad avanzada, por cada 5 años de aumento de edad a partir de los 65, aumenta de forma muy significativa el riesgo de recibir dosis inapropiadamente bajas. Y fíjense que aquí el problema era mayor, el 23% recibían dosis inapropiadamente bajas en este estudio. España estaba representada en la mitad que peor lo hacía, aunque no era de los peores, y esto tenía implicaciones en mortalidad. Bien es cierto que los pacientes infradosificados también tenían en este estudio menor tasa de sangrado mayor. Lo que más condiciona el uso de dosis bajas es la función renal, y aquí conviene recordar simplemente que el dabigatran se puede utilizar hasta filtrados de 30 y el resto, la dosis baja, hasta filtrados de 15. Y en este estudio, donde se vio exclusivamente en función de la función renal quién estaba bien o mal dosificado, pues se vio que de nuevo en torno al 12% de los pacientes infradosificados, y esto era especialmente así con apixaban, porque las implicaciones que tenía es que multiplicaba hasta por 4 cuando se utilizaba la dosis baja inapropiadamente el riesgo de evento trombosis. Bien, más estudios en la misma línea de a más de un tercio de los pacientes con dosis inapropiadas, especialmente en apixaban. Por tanto, ¿son nuestras poblaciones tan diferentes a las de los ensayos clínicos como para justificar tanto uso de dosis bajas? Probablemente no, y al menos no en esa magnitud. Y probablemente seamos los médicos los que estamos seleccionando de forma inapropiada esta dosis baja. Vale que en algún momento por desconocimiento de cómo ajustar la dosis, pero probablemente, mayoritariamente, por el miedo a la hemorragia inducida por la terapia anticoagulante que nosotros. Solo un comentario sobre la polifarmacia. Prácticamente todos los ancianos frágiles tienen polifarmacia, incluso en un ensayo clínico con la preselección que esto supone,
más del 75% de los pacientes recibían 5 o más fármacos. Esto no afectó al beneficio del anticoagulante directo frente a la warfarina, sino que incluso el anticoagulante directo, por sus menores interacciones, debería ser la elección en aquellos pacientes con más polifarmacia. Todavía podemos complicarlo más y esto es fácil complicarlo si el paciente además necesita antiagregación porque sufre una revascularización. Cada día esto es más frecuente en nuestra práctica diaria. Evidentemente la tentación es empezar a sumar el anticoagulante más los antiagregantes que necesita el stent para evitar la trombosis de stent, pero esto multiplica por 3 o por 4 el riesgo hemorrágico y especialmente en nuestra población de paciente mayor. Es imperativo aquí independizar las cosas, muchos ensayos clínicos, quedémonos que tanto los estudios de warfarina como los estudios de los fármacos anticoagulantes directos, sacar la aspirina de en medio rápido supone una reducción muy significativa del riesgo hemorrágico de hasta más de un 30%. Y esto lo recogen las guías de práctica clínica, tanto las de fibrilación auricular como las que se han recogido este año de escasez, de forma más gráfica, de tal forma que si uno tiene riesgo alto de sangrado y nuestros ancianos frágiles están aquí, basta usar la aspirina solo durante la fase hospitalaria, en la primera semana. Posteriormente la aspirina sale y se queda con anticoagulante, preferiblemente directo, más clopidogrel, y a partir de los 6 meses solo el anticoagulante directo de forma habitual. En cualquier caso, la sección de cardiología geriátrica está llevando a cabo un estudio, que es el estudio FACIL, donde pretende justamente llegar a estos pacientes. Bueno, lo importante es ser consciente de la combinación, que es una combinación de riesgo, y intentar corregir aquellos factores que son corregibles. Mis conclusiones. Los pacientes son distintos, nuestros tratamientos deben serlo también. Hay que evaluar las peculiaridades que cada paciente tiene en cuanto a comorbilidades, en cuanto a características de función renal, en cuanto a diferentes factores, incluyendo la administración, que finalmente es el financiador, para tomar la decisión adecuada al paciente en cada momento. Solamente concluir con 5 mensajes. Los pacientes más ancianos y más frágiles con fibrilación auricular tienen claramente más riesgo embólico, tienen también más riesgo hemorrágico, pero con la edad aumenta más el riesgo embólico que el hemorrágico, y por eso el beneficio del anticoagulante es mayor. Sin embargo, estos pacientes tienen menos tratamiento con anticoagulantes y además se usan con frecuencia dosis inadecuadamente bajas. Y esto puede tener implicaciones pronósticas. Los anticoagulantes directos se presentan como la mejor alternativa, tanto en eficacia, seguridad, menor interacción que los antivitamina K, y aunque la decisión debe ser individualizada y consensuada con el paciente, probablemente esta debe ser la selección más adecuada. No obstante, hay que hacer un llamamiento a que los pacientes ancianos, los más ancianos, deben estar incluidos en los ensayos clínicos que generan evidencia, porque esta es la única forma de tener claro que estamos haciendo lo más correcto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Óscar. Ha sido una presentación magnífica y la verdad es que es muy interesante desde un punto de vista práctico, porque es verdad que yo creo que este problema de la anticoagulación en el paciente frágil es un problema real y serio, importante. Pues nada, luego seguiremos hablando de ello. Y ahora pasamos a la última presentación que va a hacer mi compañero el doctor Javier Martín Sánchez, geriatra y médico de urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y él nos va a hablar de deterioro cognitivo, de fibrilación auricular y de anticoagulación. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, Luis, por la presentación tan amable y, en primer lugar, como no, quiero dar las gracias a la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y especialmente, pues bueno, a la coordinadora del grupo, a Clara Bonanat, por darme la oportunidad este año de compartir este ratito con ustedes y poder hablar de un tema para mí muy interesante como geriatra, que es el deterioro cognitivo, la fibrilación auricular y el papel que puede tener la anticoagulación en estos pacientes. Estos son mis conflictos de intereses. Bueno, creo que después de la magnífica exposición del doctor Óscar Díaz hay elementos que, bueno, simplemente me gustaría hacer énfasis sobre la importancia que tienen para intentar, pues, fijar las ideas, pero la verdad es que claramente a mí me ha encantado la presentación y está exquisitamente explicado, con lo cual no me voy a detener nada más que intentar en hacer énfasis en que la fibrilación auricular es una enfermedad edad dependiente. Sabemos que es la arritmia más frecuente con repercusión clínica y, como se ha comentado en la ponencia anterior,
la prevalencia está en torno a un 1%, pero en el momento que pasamos ya el punto de corte de los 80 años, la prevalencia se va aumentando a un 10, un 20%. Sabemos desde el estudio Atria que aproximadamente a partir de los 50 años se va duplicando la prevalencia de la fibrilación auricular, con lo cual estamos ante una enfermedad asociada al envejecimiento poblacional y, por tanto, pues como se ha comentado, va a ser una de las grandes epidemias que tendremos en este siglo XXI. La edad sabemos que es un factor de riesgo de desarrollar fibrilación auricular, pero también son los factores de riesgo cardiovasculares. Sabemos que hay una serie de factores modificables y no modificables. Como comentaba anteriormente, pues bueno, además del sexo y la raza, pues cualquier factor de riesgo asociado, como puede ser la hipertensión, la diabetes, etcétera, al final va ejerciendo un sustrato que va, pues bueno, por mediadores inflamatorios, por cambios a nivel de la célula, lo que va ocurriendo es que se va desarrollando la fibrilación auricular y esto hace que el paciente mayor que posee una fibrilación auricular incremente su mortalidad, tanto a nivel de mortalidad global como aquella relacionada con el ictus, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, los eventos tromboembólicos y esto deteriora la calidad de vida. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente en el endpoint de la demencia y el deterioro cognitivo. Fíjense, esto es un metaanálisis que reúne 21 estudios, que incluyó aproximadamente 90.000 sujetos y donde se documentó ya que los pacientes que tenían fibrilación auricular tenían más riesgo de presentar deterioro cognitivo. Y esto fue deterioro cognitivo y demencia, bien de etiología vascular y también degenerativa de perfil enfermedad de Alzheimer. Y esto fue independientemente de que el paciente tuviera o no un antecedente de ictus. El proceso fisiopatológico, bueno, pues la verdad es que, como decía anteriormente, muchas veces se dan a la vez los factores de riesgo cardiovascular y la edad, y todo esto hace que el paciente tenga mayor probabilidad de tener enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso. Y aquí sí quiero hacer un énfasis sobre la importancia tanto de los microinfartos isquémicos como de los microinfartos hemorrágicos. Y por tanto, ya veremos a lo largo de la ponencia de hoy la importancia que tiene estar en la adecuación probablemente del tratamiento, tanto por defecto como por exceso, puede influir un efecto negativo en torno a la situación cognitiva del paciente. Pero también hay otros factores y se han descrito otros factores como puede ser la inflamación sistémica que ocurre en los pacientes con fibrilación auricular o también efectos relacionados con la hipoperfusión. Y se ha visto que hay hipoperfusión en la zona frontal, en la zona temporal y además esto aumenta la probabilidad de que haya más péptido beta amiloide. Esto en conjunción lo que hace es que el paciente probablemente tenga mayor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo y en su evolución un cuadro de demencia. En esta reciente revisión lo que sí quería hacer énfasis en lo que hablaba anteriormente, en los aspectos tanto micro como más macrovasculares de que pueden ocurrir émbolos o hemorragia, parece que podría ser muy importante tanto el tiempo como el uso de la anticoagulación. Y esto puede ser un factor crítico y es en los aspectos en los que nos vamos a detener en la ponencia de hoy. Pero además también hay otros efectos, como decía anteriormente, ligados a la hipoperfusión. Y habrá que ver en un futuro la estrategia del control de frecuencia y de control del ritmo y en cuanto a la etiología e intentar ver qué tipo de estrategias para solventar la fibrilación auricular podrían también tener un efecto en el aspecto del rendimiento cognitivo. Además, incluyendo otros aspectos futuros como puede estar en relación también con la citotoxicidad y con los tratamientos antiinflamatorios. Este trabajo, ya antiguo, pero me parece muy interesante, y es para introducir el aspecto del tratamiento de la fibrilación auricular con anticoagulación y el efecto que puede tener en el desarrollo de demencia. Fíjense que en este trabajo de más de 2.605 pacientes, eran pacientes que estaban en tratamiento anticoagulante, la mayoría de ellos era por fibrilación auricular y ninguno de ellos tenía el antecedente ni de demencia ni de enfermedad cerebrovascular.
La demencia se diagnosticó aproximadamente en un 4% de los pacientes a lo largo del tiempo y fíjense que todos los pacientes estaban anticoagulados, pero el porcentaje de tiempo en el que el paciente se encontraba en rango terapéutico se asoció inversamente proporcional con el desarrollo de demencia. Y esto es uno de los aspectos importantes que me gustaría hacer énfasis en esta charla, y es la importancia que tiene el estar en los correctos rango terapéutico de la coagulación, porque, como decía anteriormente, tan importante es no estar por debajo como estar por arriba del umbral, tanto por el efecto de los microinfartos isquémicos como hemorrágicos. La siguiente diapositiva es de un trabajo más reciente, que se hizo también en 2.800 pacientes ambulatorios, pero estos todos tenían ya el diagnóstico de fibrilación auricular de novo y ninguno tenía demencia. Se les siguió a lo largo del tiempo y se vio aproximadamente que un 12% de ellos desarrolló demencia. En la fase inicial solamente el 50% de los que estaban anticoagulados, y fíjense que aquellos pacientes que estaban anticoagulados tenían menos riesgo de desarrollar demencia a lo largo del tiempo. Y además este estudio aumenta la evidencia sobre la importancia de estar en el rango terapéutico, porque solamente aquellos pacientes que estuvieron en los 2 cuartiles superiores fueron aquellos que tuvieron un efecto protector en el desarrollo de demencia. El siguiente trabajo, también reciente, es un estudio retrospectivo, pero ya incluye prácticamente 500.000 de pacientes con diagnóstico de FA hospitalizados. Es un estudio que procede del registro de Suecia y fíjense que solamente 1 de cada 2 pacientes estaba recibiendo tratamiento en la fase inicial. Se vieron que los factores predictores de que un paciente con fibrilación auricular de novo desarrollara demencia dependía fundamentalmente de 2 aspectos. Uno, la edad, como suponíamos, y la otra, que el paciente no estuviera recibiendo un tratamiento anticoagulante. Fíjense que aquellos pacientes que recibían tratamiento anticoagulante tuvieron un tercio menos de riesgo de desarrollar demencia. Y este trabajo donde se vio es una interacción en cuanto al tiempo de la anticoagulación, con lo cual también abre una nueva puerta sobre la importancia del inicio del tratamiento de la anticoagulación. Es decir, los autores en la discusión exponen la importancia que tiene de anticoagular desde el inicio del diagnóstico de la fibrilación auricular, porque esto disminuiría el riesgo. Con lo cual es muy importante la anticoagulación, pero también estar en rango terapéutico y el tiempo de inicio desde el diagnóstico de la fibrilación auricular. El siguiente trabajo lo que intenta comparar en un estudio observacional es si los anticoagulantes de acción directa pueden ser más beneficiosos que los anticoagulantes antivitamina K. Esto es un estudio de más de 5.000 pacientes, que lo que se comparó eran aquellos pacientes que estaban con anticoagulantes de acción directa o warfarina en una corte americana, y la mitad de ellos estaba en tratamiento con antivitamina K y la otra mitad, y ahí podéis ver la proporción en la diapositiva, con tratamiento con anticoagulantes de acción directa. Y el endpoint era un endpoint compuesto que englobaba la demencia y también patología vascular cerebral. Y fíjense que aquellos pacientes que estaban en tratamiento con anticoagulantes de acción directa tuvieron menos eventos en comparación con aquellos que estaban tomando antivitamina K. En cuanto al porcentaje de desarrollo específicamente de demencia, se vio una diferencia estadísticamente significativa y parece ser que los ACOT podrían tener una mayor eficacia y seguridad que los antivitamina K de cara a la prevención de demencia en los pacientes con fibrilación auricular. Y este es un estudio de vida real que vienen de 2 bases de datos americanas fusionadas, que son prácticamente 500.000 de pacientes, y lo que se incluyeron eran pacientes que iniciaron el tratamiento con anticoagulantes orales en pacientes con fibrilación auricular. Y lo que se vio es que en aquellos pacientes que estaban anticoagulados tenían menos incidencia de demencia en comparación con los que estaban con warfarina. Es decir, este trabajo lo que intenta es también aumentar la evidencia que aquellos pacientes con anticoagulantes de acción directa
tienen una mayor eficacia que los que están con antivitamina K en el desarrollo de demencia. Cuando en este estudio se hizo un subanálisis comparando los diferentes anticoagulantes de acción directa, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a eficacia de prevención de demencia entre las diferentes clases. Este trabajo es muy interesante porque lo que intenta es contestar la siguiente cuestión. Es decir, el tratamiento de la fibrilación auricular con tratamiento anticoagulante antes de que desarrolle el ictus es lo que se ha demostrado que disminuye el riesgo de demencia, pero ¿qué ocurre si diagnosticamos la fibrilación auricular una vez pasado que el paciente ya ha tenido un ictus? Y esto puede ocurrir tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Y este trabajo lo que viene a demostrar es que aquellos pacientes en los cuales se estaban con tratamiento anticoagulante y se había detectado la fibrilación auricular después del ictus, se asoció a un menor riesgo de demencia. Con lo cual, el diagnóstico previo o posterior al desarrollo del evento de un ictus parece que no influye en el efecto que podrían tener los anticoagulantes. Y por último, también me gustaría hacer énfasis en este trabajo muy interesante. Y fue en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, pero que tienen un bajo riesgo trombótico. Es decir, lo que se seleccionaron fueron de la Corte de Suecia aquellos pacientes con fibrilación auricular y que tenían una puntuación de Chatbach de 0 o 1. Y estos pacientes no tenían demencia. Se vio que el 50 o el 43% de los pacientes estaban anticoagulados a pesar de tener esa puntuación del Chatbach. Y lo que se vio a lo largo del tiempo por un análisis de propensity score es que aquellos pacientes que estaban anticoagulados tuvieron menor riesgo de desarrollar una demencia. Pero en el análisis estratificado lo que se vio es que había una interacción en función de la edad. Y parece que ese beneficio en los pacientes con fibrilación auricular de bajo riesgo trombótico es mayor en aquellos pacientes que tienen más de 65 años. Porque en aquellos que tenían menos de 65 años parece que el efecto no era tan evidente. Por tanto, lo que podemos concluir hasta ahora en la presentación es que sabemos que la fibrilación auricular incrementa la incidencia de demencia, y tanto de demencia vascular como de demencia degenerativa en el paciente mayor. Parece que el tratamiento anticoagulante podría disminuir el riesgo de demencia, y este efecto estaría condicionado tanto por el inicio de la anticoagulación como el tiempo en el que está el paciente en rango terapéutico, y tanto a nivel sub como supraterapéutico. Por tanto, es muy importante la anticoagulación adecuada, y esto podría prevenir el desarrollo de deterioro cognitivo y disminuir la incidencia de demencia en pacientes mayores con fibrilación auricular. Y este aspecto es muy importante porque una de las circunstancias que nos podríamos plantear es qué factores, cuando yo inicio un tratamiento anticoagulante, podría aumentar ese riesgo de microhemorragia cerebral. Y fíjense que entre los factores de riesgo para que ocurra una hemorragia cerebral está la angiopatía amiloide. Y estamos hablando de pacientes con riesgo de deterioro cognitivo. Y están otros factores, como puede ser la hipertensión, como puede ser la edad, o el mero hecho de que el paciente esté recibiendo anticoagulantes. Aquí se abre la disquisición de si en estos pacientes muy mayores, cuando se hace una evaluación cognitiva, debería hacerse una resonancia magnética para cuantificar el grado de hemosiderosis y de microinfartos que puede tener un paciente de cara a la opción de la decisión del tratamiento anticoagulante. Pero otros autores optan por la opción de que probablemente lo que se debería hacer es optar por anticoagulantes más seguros, y más seguros sobre todo en cuanto el evento secundario de la hemorragia intracraneal. Y es donde los anticoagulantes de acción directa han mostrado una mayor seguridad en comparación con los anticoagulantes antivitamina K.
Para contestar la pregunta, pues hoy por hoy lo que nos estamos basando es en estudios observacionales. Sabemos que, o hasta donde yo sé, hay varios ensayos clínicos que están en marcha en pacientes entre 60 y 70 años para intentar comparar el desarrollo de demencia en aquellos pacientes que están tomando anticoagulantes, dos ramas, anticoagulantes de acción directa o antivitamina K, en pacientes con fibrilación auricular. Y tenemos el estudio GIRAFFE, que incluye 200 pacientes en aquellos pacientes que tienen un chatback mayor de 1 y se están randomizando a warfarina o dabigatran. Tenemos el ensayo clínico ARISTA, que incluye 280 pacientes con fibrilación auricular mayores de 60 años con un chatback igual a 2 y se van a randomizar a warfarina o a apixaban a dosis bien de 5 o 2,5. Y tenemos el ensayo clínico CAF, que en 120 pacientes mayores de 65 años con un chatback 1, que lo que hace es ajustar la dosis de dabigatran en función de la función renal en comparación con un brazo de warfarina. Y además tenemos también en marcha el ensayo clínico BRAIN-AF, que incluye más de 3.000 pacientes. Estos pacientes son más jóvenes, entre 30 y 60 años, y lo que tienen son una fibrilación auricular no valvular con bajo riesgo tromboembólico. Y lo que se han hecho son dos brazos a comparar Xarelto con tratamiento estándar, y el endpoint primario es un endpoint compuesto que incluye el que desarrolle un ictus, una IT o el deterioro cognitivo. Pero además no quería pasar la oportunidad sobre el papel y el tratamiento de la fibrilación auricular con anticoagulación en los pacientes que ya tienen demencia establecida. Fijaros que las guías clínicas actuales de la Sociedad de Neurología, de la Academia de Neurología Americana, lo que recomienda es que controlemos los factores de riesgo cardiovascular y la indicación de tratamiento anticoagulante en los pacientes con fibrilación auricular y demencia leve moderada estaría justificada, porque esto podría tener impacto en la progresión de la demencia, a pesar de que la evidencia que tenemos es baja. En cuanto a los pacientes con demencia avanzada, lo que sí podemos decir es que no existe suficiente evidencia ni sobre el riesgo de sangrado ni el beneficio. Y lo que se recomienda en estos pacientes es la toma de decisión basada en la valoración geriátrica integral. De hecho, hay un consenso, antes de pasar a este punto, pero quería introducir que hay un consenso que explicaré más adelante de la Sociedad Española de Geriatría para la toma de decisiones en función de la valoración geriátrica que expondré en la siguiente diapositiva. Pero simplemente quería traer aquí que es un metaanálisis de anticoagulantes de acción directa de los estudios fase 3 en los pacientes con fibrilación auricular no valvular y demencia. Y lo que sí concluye claramente es que estos pacientes tienen menor riesgo de hemorragia intracraneal, lo cual es un aspecto donde en este grupo etario con esta comorbilidad es muy importante evitar, porque existe un riesgo incrementado por las alteraciones estructurales existentes de que puedan desarrollarlo. Esta es la diapositiva y simplemente les dejo aquí el algoritmo sobre la importancia que tiene la valoración funcional y cognitiva y la importancia que tiene la valoración de la fragilidad. Aquí se usa el test del SPPB para la hora de clasificar al paciente y tomar una decisión sobre la necesidad o no de anticoagular y, en caso de ello, la decisión de cuándo hay que hacer una valoración geriátrica o no. Y en aquellos pacientes que son una situación similar o pacientes robustos similares a los adultos, también da unas recomendaciones en función de la comorbilidad. Este trabajo está publicado en la Revista Española de Geriatría y la verdad es que recomiendo tenerlo en la mesilla para la toma de decisiones, porque para mí es de gran ayuda. Y para terminar, también quería hablar de que hay otra serie de consideraciones
que debemos tener en cuenta en el tratamiento de la fibrilación auricular no valvular en los pacientes con demencia. Sabemos que los pacientes mayores con fibrilación auricular no valvular y con demencia tienen más frecuentemente trastornos del ánimo, fragilidad, como ha comentado el doctor Óscar Díaz, dependencia funcional y, por tanto, son pacientes que tienen mayor riesgo de mala adherencia terapéutica. Sabemos de la importancia en este grupo poblacional de diagnosticar y tratar los trastornos del ánimo, porque esto podría mejorar la adherencia terapéutica, la gravedad de los síntomas, incluso la incidencia de eventos cardioembólicos y de la mortalidad y el consumo de recursos sociosanitarios. En cuanto a la fragilidad, no voy a entretenerme porque en la charla anterior se ha hablado sobre ello, pero a modo de resumen, se asocia menor prescripción de anticoagulación y sabemos que la fragilidad se asocia a más eventos cardioembólicos, a más tasa de mortalidad, pero no existe una clara evidencia de que la fragilidad se asocie a un incremento significativo del riesgo de sangrado. Y por último, sabemos que la falta de adherencia en esta población se asocia a la polifarmacia, a la situación cognitiva, afectiva, funcional, social, el desconocimiento de la enfermedad, las complejidades de tratamiento y la ausencia de seguimiento clínico. De ahí la importancia de utilizar como herramienta en la toma de decisión la valoración geriátrica integral y la importancia de hacer un seguimiento estrecho, especialmente en los pacientes dados de alta desde el hospital. Como conclusiones y mensajes para llevarnos para casa, la fibrilación auricular es un factor de riesgo de deterioro cognitivo y demencia. La anticoagulación podría disminuir el riesgo de demencia en los pacientes con fibrilación auricular, indistintamente del riesgo tromboembólico o la presencia o no previa de un ictus. El inicio y el tiempo en rango terapéutico son factores asociados con el riesgo de demencia en los pacientes anticoagulados. Los anticoagulantes de acción directa podrían ser más eficaces que los anticoagulantes antivitamina K para disminuir el riesgo de demencia. Los pacientes con fibrilación auricular no valvular y demencia se beneficiarían de la anticoagulación y el control de los factores de riesgo cardiovascular, fundamentalmente cuando se encuentren en estadios leves y moderados, y los anticoagulantes de acción directa son más seguros que los anticoagulantes antivitamina K en los pacientes con demencia. Y existen ciertas circunstancias asociadas que probablemente lo hagan en ciertos subgrupos más eficaces. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, muchas gracias por esta magnífica presentación de un tema muy interesante como es la asociación entre la fibrilación auricular, la demencia y también cómo la anticoagulación puede prevenir esa demencia, ¿no? o minimizar sus consecuencias. Pues nada, tengo aquí, ahora que hemos terminado las presentaciones, algunas preguntas de nuestra audiencia. Y bueno, un poco por ir con el orden de las presentaciones, en primer lugar, para el doctor Manuel Martínez Sellés, pregunta Federico desde Uruguay, que nos están escuchando internacionalmente, que si sería razonable en un paciente que ha tenido un ictus, pero el que no se ha documentado fibrilación auricular, ni en un electro, ni en un holter, pero que sí se ve en el electro que tiene un bloqueo interauricular completo, avanzado, si sería razonable anticoagular. O sea, yo creo que sí, yo creo que es razonable y creo que se hará en el futuro. El tema es que hoy por hoy no tenemos estos datos. Entonces, yo mi recomendación, y es lo que estamos haciendo en este tipo de pacientes, es buscar mucho la fibrilación auricular. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un ictus, tiene un bloqueo interauricular avanzado, lo que hago es, aparte del holter, pues a lo mejor ponerle de estos chalecos que están 2 semanas o un mes de registro, o incluso un holter implantable. Si se puede no anticoagular, hoy por hoy no tiene esta indicación, con lo cual sería una prescripción fuera de indicación. Esto se puede hacer en casos excepcionales, hablando con el paciente, explicándole que está fuera de indicación. Por eso queremos hacer este ensayo, ¿no? Yo creo que estos pacientes sí se benefician de la anticoagulación, pero hoy por hoy esto no está demostrado. Y en cualquier caso, creo que hay tanto paciente que se beneficia de anticoagulación en la que no se está dando, no se está usando, como bien nos ha dicho Javier, muchas veces con la excusa de la fragilidad o de la demencia, que yo primero me centraría en anticoagular todos los pacientes con fibrilación auricular demostrada que tienen ya un beneficio
pareció claro, y lo otro lo dejaría para el ámbito de la investigación. Pero yo personalmente sí creo que es un paciente que en el futuro se va a anticoagular, pero hoy por hoy todavía no podemos dar esta recomendación. Muchas gracias por la pregunta, que es muy oportuna. Muchas gracias por la contestación tan buena. Voy a decir, porque esto es para el doctor Díaz Castro, el nombre completo, porque piden colaborar contigo. Así que dice Alicia Noguerón García que cuando iniciáis un estudio conjunto para intentar demostrar el beneficio de la anticoagulación en ancianos frágiles con fibrilación auricular. Así que parece que... Bueno, yo creo que, desde luego, la evidencia que se saca de extrapolación de los ensayos clínicos, que no sabemos cuántos frágiles, pero probablemente pocos, han incluido hasta ahora, no debiera evitar que ya aplicásemos ese tratamiento al paciente frágil. El intentar demostrarlo haciendo una aleatorización por la presencia o no de fragilidad, desde luego reafirmaría todavía más esta indicación. El problema es, yo creo, la homogenización de los pacientes de edad avanzada. El paciente anciano, desde luego, tiene múltiples características diferenciales que necesitaríamos probablemente pues, una N consistente para que quedaran perfectamente distribuidas entre los brazos de aleatorización. Pero, en cualquier caso, yo creo que ya existe evidencia suficiente para que, en ausencia de una contraindicación absoluta de tratamiento anticoagulante, el paciente que tenga criterios de fragilidad y en indicación de anticoagulación la reciba. Es poco probable que se llegue a desarrollar un ensayo clínico para demostrar esto ya. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta. Y ahora una pregunta para Javier. Nos pregunta Rosa si para el riesgo de demencia, si podría valer la pena prevenir la demencia, el intentar controlar el ritmo. O sea, aparte de la anticoagulación, que ya hemos visto que efectivamente es beneficiosa, si el control del ritmo puede proporcionar algún beneficio en este aspecto. La verdad es que es una pregunta interesantísima y me encantaría poder tener la contestación, pero está claro que uno de los factores importantes está relacionado con el grado de perfusión y sobre todo intentar conocer cuál puede ser la frecuencia objetivo de estos pacientes. Fíjense que si vamos a aspectos como la insuficiencia cardíaca, en aquellos pacientes mayores en los que somos muy estrictos en el control de la frecuencia, incluso hemos demostrado que, ¿no?, que algunos fármacos basados en la evidencia acaban de perder el efecto, ¿no? Y probablemente es porque a lo mejor en los pacientes ancianos hay que ser un poquito más laxo en relación con las frecuencias objetivo, al igual que también lo somos con la presión arterial objetivo, ¿no? Con lo cual yo creo que en un futuro es determinante poder establecer aquellos aspectos, tanto en el control de frecuencia como control del ritmo, como en el tratamiento no farmacológico que más puede ayudar a estos pacientes. Yo creo que estamos ante un futuro prometedor. Fíjense que yo me he centrado en aspectos de la fibrilación auricular, pero el doctor Martínez Ayés ya ha puesto un escenario previo donde probablemente hay muchas más cosas donde se pueden hacer, ¿no? Y uno de los mensajes que sí me gustaría dar, y no me gustaría irme sin tener la oportunidad de darlo, sobre todo porque me estoy dirigiendo fundamentalmente a cardiólogos, es la importancia que tiene hacer una valoración cognitiva cuando estamos tomando la decisión de hacer una prescripción de un tratamiento antitrombótico, ¿no? Y en cuanto a los test, pues probablemente el Mini-Mental, pero fíjense que el MoCA es un test que valora mejor las funciones ejecutivas y en estos pacientes probablemente la afectación prefrontal, cuando tiene tanta afectación de pequeño vaso, nos puede ayudar también a la toma de decisiones. Con lo cual, si yo puedo dejar el mensaje de vamos a intentar valorar a nuestros pacientes de manera un poquito más global antes de tomar decisiones, pues yo creo que me iría muy confortable después de esta charla. Sí, yo personalmente creo, no sé si se ha perdido la señal. Es que no... Te oímos. No, sí, pero no sé si me ve o... Se escucha perfectamente, pero no se ve. Ahora sí. No, yo creo que la pregunta del control del ritmo frente a la demencia, yo creo que es una pregunta muy difícil porque al final incluso ha sido difícil contestar si el control del ritmo o el control de frecuencia es beneficioso en cuanto a endpoints muy
más fáciles, entre comillas, de valorar, como pueden ser mortalidad o otros eventos, ¿no? La demencia es un parámetro difícil de valorar, pero bueno, es algo que habrá que seguir estudiando, yo creo, porque puede ser interesante, igual que con la anticoagulación, pues a lo mejor eso también supone un beneficio. Una pregunta que pregunta aquí Marianela, yo creo que podemos un poco, a lo mejor, no sé si alguien se anima a responderla, porque puede ser un poco general para todos, es cuál es el papel actual, los dispositivos de cierre de orejuela, qué papel tienen en el paciente frágil con comorbilidades y fibrilación auricular. No sé si alguien se quiere animar a contestar esta pregunta. Bueno, pues me animo yo. Es decir, el problema del paciente anciano frágil que presenta una contraindicación absoluta para la anticoagulación es que muchas veces estamos hablando de pacientes de edad muy avanzada con una expectativa de vida muy corta. En general, la existencia de una contraindicación para la anticoagulación le hace candidato a un dispositivo de cierre de orejuelas si esto es accesible en su medio y con una relación riesgo-beneficio, es decir, con una experiencia en el implante adecuada. Yo creo que la realidad es que cuando un paciente reúne suficientes contraindicaciones más allá de lesiones sangrantes no tratables o aspectos más del día a día, cognitivo, caídas muy frecuentes, etcétera, la realidad es que no siempre se contempla a estos pacientes para el cierre de orejuela, pero serían teóricamente candidatos adecuados y perfectamente indicados con la evidencia que tenemos ahora mismo para ofrecerles un dispositivo que reduce el riesgo embólico en las manos adecuadas, ¿no? Yo soy de los que cree que los dispositivos de cierre de orejuela, si fuesen fármacos, no estarían aprobados, pero en casos excepcionales, pues se pueden usar. No hay que olvidar que los dispositivos de cierre de orejuela, cuando se introdujeron, pasaban por un periodo de doble antiagregación, incluso de anticoagulación, durante varios meses, antes de que el dispositivo se neutralizara y que en sí mismos también tienen cierto riesgo trombótico, de que hay una fase que, por eso digo que según la expectativa vital del paciente, este dispositivo se tiene que poner encima de la mesa o probablemente no, pero desde luego si la expectativa vital es alta y hay una contraindicación muy clara y la calidad de vida del paciente, por otro lado, es algo por lo que luchar, que no existe un deterioro cognitivo evidente ni una dependencia evidente, yo creo que es una terapéutica a ofrecerle al paciente. Sí, yo creo que es verdad que es una alternativa más que tenemos, ¿no? Antes era, bueno, poníamos el Sintron y si no funcionaba, pues aspirina. Ahora tenemos los anticoagulantes directos y, bueno, pues el cierre de orejuela yo creo que es otra herramienta más, ¿no? Que se puede valorar en todos los casos sin que la edad tenga que ser un criterio de exclusión, ¿no? Pues se puede valorar todo en conjunto para tener una herramienta más. A mí me gustaría saber, yo tengo la impresión, se insiste mucho en las guías, ¿no? De que efectivamente que el paciente anciano también hay que anticoagularlo, también se beneficia. Yo pensaba que según se iba reforzando esa idea de que hay que hacerlo, pues que se iría anticoagulando cada vez más a dosis terapéuticas. Y yo no sé si vosotros tenéis la impresión de que realmente sí que se está anticoagulando más y si se está haciendo las dosis adecuadas. Ya habéis dicho que efectivamente en muchos estudios no es así y se anticoagula con poca dosis, pero ¿creéis que está mejorando a pesar de que no sea todavía como se debe hacer, pero sí que tenemos una tendencia a mejorar? Yo creo que sí. Es decir, la introducción de los anticoagulantes directos para lo que ha servido fundamentalmente es para que más proporción de pacientes reciban tratamiento anticoagulante. Y la realidad es que hay estudios que demuestran que cómo ha ido la prescripción de tratamiento anticoagulante a pacientes con fibrilación auricular. Y no solo eso, sino cómo paralelamente se ha ido reduciendo la incidencia de ictus poblacionalmente, me refiero a estudios alemanes y registros que demuestran claramente cómo ese incremento en la prescripción que afortunadamente está teniendo lugar va acompañada de una reducción de los eventos que queremos prevenir y para los que prescribimos los tratamientos anticoagulantes. Cuando hablamos de la prescripción de dosis bajas o dosis inadecuadas, a ver, yo creo que es inherente. El médico
siempre que pone un fármaco tiene el temor de no ser él el que está causando algo activamente negativo para el paciente, ¿no? Más allá de pensar en digamos, el daño por omisión de no utilizar la dosis adecuada, ¿no? Eso es humano y es algo que hay que corregir. Y bien es cierto que muchas veces no es fácil, sobre todo en pacientes de edad avanzada, donde la función renal es relativamente fluctuante y que pueden haber eventos intercurrentes que provoquen deterioros de la función renal o tratamientos intercurrentes que provocan Alzheimer, no siempre es fácil tener siempre la dosis perfectamente adecuada, y por eso la monitorización de la función renal en función del aclaramiento del que partamos en estos pacientes es algo importante, ¿no? Pero en cualquier caso, claramente, y esto es a todos los niveles, claramente hay un aumento en la tasa de uso de fármacos anticoagulantes, hay un aumento progresivo en el uso de los anticoagulantes directos. España va, por motivos diversos, fundamentalmente administrativos, un poco por detrás de lo que va el resto de Europa, pero ya hemos pasado el 40% de la prescripción de fármacos anticoagulantes ya son anticoagulantes directos, y claramente eso se traduce en beneficios para la reducción de eventos trombóticos para los pacientes que requieren este tipo de tratamiento. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por vuestras fantásticas presentaciones, muchas gracias a la audiencia por estar ahí, por hacer estas preguntas tan interesantes. Y bueno, esta sesión sobre arritmias y fibrilación auricular en el paciente anciano pues ha llegado a su fin. Espero que el año que viene nos podamos ver de nuevo en esta reunión anual de la sección de geriatría de la Sociedad Española de Cardiología. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.